compañero para cualquier pregunta. Paulo, no doctor, no somos doctor, pero Paulo, vengo como un estudiante más a aprender de ustedes también y a compartir parte de lo que ha sido la experiencia profesional en el negocio fiduciario. Entonces vamos a ver, como dijo el doctor Carlos Julio, vamos a ver el tema del negocio fiduciario y cómo entendemos ese negocio dentro de las distintas formas de estructurarlo, consolidarlo, desarrollarlo. Si no quieren tomar nota, no se preocupen, lo importante es que aprendamos, que nos centremos. Vamos a seguir una presentación que incluso la pueden encontrar en internet, que desarrollamos en su momento cuando era presidente del Comité Jurídico de las Fiduciarias y de la AMB. Entonces es una presentación que explica todo lo que se debe saber del negocio fiduciario. Me encuentran con el video por internet, o si no, si quieren se la enviamos o la dejo enviada para que la tengan ustedes a disposición. De pronto la luz no está súper buena, entonces voy a apagar esta, no sé si desde que no se duermen de los lados, miremos, pasen un momentico a ver cómo se ve. No, así como normal, ¿no? Sí, mejor ahí, ¿no? Entonces vamos a seguir esta presentación, con la idea no es leer diapositivas, no me ha mandado a alguien a hacer una mejor lectura, sino desentrañar los temas importantes que debe saber uno cuando estudia fiducia. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que conocer como abogado? ¿Cuál es la visión jurídica del tema? Elementos, características, tipos de fiducia, elementos del contrato. ¿Qué hace cuando ustedes le digan esto? ¿Qué es un patrimonio autónomo? ¿Qué es un encargo fiduciario? ¿Qué es una fiducia mercantil? ¿Qué es una fiducia pública? Entonces, digamos, como los temas más importantes que nos deben ocupar en el día de hoy. Entonces la base, partimos todos de alguna manera, en algún momento vamos a llegar al negocio fiduciario. Así como uno abre una cuenta de ahorros, como abre una cuenta, como hace un CDT, como hace una inversión, en algún momento le llega a uno la fiducia. Bien sea porque alguno de ustedes, o sus papás o ustedes deciden comprar una casa y el vendedor, salud, una constructora, le dice: muy bien, hay que depositar los recursos en una fiduciaria, hay que abrir un encargo, hay que vincularse a un patrimonio autónomo. Yo me dice: ¿esa vaina qué es? No, yo lo que hago es una promesa de compraventa. Dicen: no, aquí no hacemos promesas de compraventa, y es que vincularse un fideicomiso. O les ofrecen una inversión: vamos a invertir en un fondo, quiero invertir en un fondo, en vez de poner la plata en una cuenta de ahorros, quiero llevarla a un encargo de inversión. Entonces les van a hablar de fondos. O ven noticias, ven el noticiero, abren el periódico y dice que un fondo de capital privado invirtió 100.000 millones de pesos en la compra de inmuebles de Bancolombia. Hay que saber a qué se refiere ese tema de fondo de capital privado. Incluso que un fondo de pensiones voluntarias se le ofrecen a ustedes que están tan jóvenes para que comiencen a ahorrar para su futuro. Entonces, de una u otra forma, nos vemos abocados en algún momento al negocio fiduciario. Muy poco se conoce, gracias a ello vivimos los abogados dedicados a este negocio, que todavía se conoce muy poco, pero la tarea nuestra es hacer que se conozca mucho más. Así como estamos profundizando en los productos financieros, queremos profundizar que se conozca el vehículo fiduciario, porque es eso, es un vehículo, es un mecanismo, es algo a través del cual logro o busco una finalidad, como vamos a ver más adelante. Sigamos. ¿Dónde estamos ubicados en el sector financiero? Entonces, dentro de todo el sistema financiero hay unas entidades que se llaman sociedades fiduciarias, que es en las que yo trabajo actualmente. Por poner cualquier nombre: Acción Fiduciaria, Fiduciaria en Colombia, Fiduciaria BBVA, Helm Fiduciaria. Y entonces van a ver que casi la gran mayoría de los bancos son dueños de fiduciarias. Y hay otras fiduciarias que son independientes, que su matriz, su dueño no es un banco,
pero por lo general casi que todo banco tiene su fiduciario. Entonces la fiduciaria es una sociedad de servicios financieros. Prestamos servicios financieros. Y uno de esos servicios es el servicio fiduciario. Sobra decirles que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces prestamos servicios fiduciarios. Y esos servicios fiduciarios están reglamentados en Colombia. Y están más reglamentados que cualquier otro tipo de contrato comercial. O sea, si uno se va a estudiar la compraventa, uno sabe qué artículos y dónde está la compraventa y listo. Pero no hay un ente regulador de la compraventa. ¿Sí? Si uno celebra contratos de suministro, contratos de concesión, etcétera, etcétera, no va a encontrar. En cambio, en el negocio fiduciario, la regulación es muchísimo más amplia. Porque al ser un servicio financiero, está regulado por el Estado y el Estado regula hasta el detalle. ¿Sí? El Estado regula hasta el detalle. ¿Dónde encuentran ustedes dónde se deben ubicar jurídicamente en la normatividad aplicable al negocio fiduciario? Y entonces lo primero que encuentra uno, digamos que la base está en algo mucho más grande que se llama Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es el árbol que cobija todos los negocios financieros, todos los tipos de contratos, operaciones y actividades. Y dentro de esa norma encuentran el punto relacionado con el negocio fiduciario. Ahí lo mencionan y dicen básicamente que las únicas facultados en Colombia para prestar servicios de negocios fiduciarios son las sociedades fiduciarias. Quiere decir esto entonces que para prestar servicios fiduciarios se requiere que la ley y que el Estado me autorice a prestar servicios fiduciarios. Si bien en el derecho privado o entre particulares podemos hacer todo lo que no nos esté prohibido, siempre y cuando sea legal, ético y viable, en materia de fiducia, las fiduciarias solo pueden celebrar los negocios que la ley nos autorice. Y dentro de los negocios que la ley en ese Estatuto Orgánico del Sistema Financiero nos autorizó, están la fiducia mercantil, el encargo fiduciario y la fiducia pública. Fiducia mercantil, encargo fiduciario y fiducia pública. La fiducia pública ha tenido un avance de un desarrollo, porque expresamente no está indicada así en el estatuto. Sin embargo, con posterioridad de ello, una sentencia pues dijo, mire, esto que celebran las entidades públicas tiene el nombre de fiducia pública. Después seguimos bajando y encontramos nuestro Código de Comercio, que en materia de fiducia el 99% del Código de Comercio es igual desde el año 1970. Solo ha habido un decreto reglamentario en materia de fiducia, desde el año 70 hasta hoy, y fue en el año 2006. De resto no hemos tenido ningún otro cambio en el esquema o en la norma contractual del contrato de fiducia. ¿Qué fiducia regula el Código de Comercio? De esas que mencioné, la mercantil. Entonces, para que ustedes se aprendan, uno no se debe aprender los artículos de todo, aunque pues en el ejercicio diario termina uno aprendiéndolos, porque si le cambia la norma perdió el conocimiento. Pero lo importante es, como aquí ha cambiado muy poco, para desprestar a cualquiera, ustedes le dicen, claro, la fiducia mercantil está en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio. Entonces, si se quieren ubicar en la fiducia, ¿dónde está la reglamentación de ese contrato? En el artículo 1226 del Código de Comercio. Entonces, la fiducia mercantil es un contrato mercantil, no es un contrato obviamente civil, porque les oirán hablar ustedes en algún momento del fideicomiso civil o de la que llaman algunos fiducia civil, pero eso no es fiducia, eso es otro contrato distinto
regido por normas civiles que se llama el fideicomiso civil. Lo que regula nuestro Código de Comercio es lo que nos atañe a esta clase, que es la fiducia mercantil. Y entonces vamos a pintarnos el esquema de la fiducia mercantil. Y lo vamos a comenzar a pintar en razón de una de las partes que dijimos que es la única que puede en Colombia prestar servicios de fiducia, que es la sociedad fiduciaria. Y entonces en este contrato partimos de una parte calificada, autorizada, reglamentada, vigilada, que es una entidad financiera llamada sociedad fiduciaria, que a la luz del contrato de fiducia mercantil recibe el nombre de fiduciario. ¿Sí? Así como existe el mandante, mandatario, comodatario, vendedor, comprador, aquí tenemos al fiduciario, que es el punto de partida, porque como dijimos, es el único que puede prestar servicios fiduciarios, el fiduciario. ¿Puede una persona natural ser fiduciario? No. ¿Puedo crear una empresa hoy, cualquiera, y que dentro de su objeto social o una SAS, como la SAS puede desarrollar cualquier cosa, una SAS que constituya puede ser fiduciaria? No. Porque requiere autorización legal. Entonces la ley me autorizó a mí para prestar servicios fiduciarios. Y eso lo hago a través de, me voy a la Superintendencia Financiera de Colombia, que es el ente de vigilancia y control, le pido autorización y le digo, constituido esta empresa para prestar servicios fiduciarios conforme a ese estatuto orgánico, autorícenme. Me autoriza y a partir de ahí puedo celebrar contratos de fiducia. Entonces tenemos una de las partes que es el fiduciario. En el modelo de negocio de la fiducia existe, como en todo contrato, y más en materia de servicios financieros. Cuando uno habla de servicios financieros tiene que hablar de quién. ¿Quién acude a los servicios financieros? ¿Quién busca servicios financieros? Cada uno de ustedes, cuando va a un banco, ¿cómo lo llaman a ustedes? Clientes o consumidores financieros. ¿Sí? Entonces, del otro lado tenemos, allá tenemos a la fiduciaria. Y en este otro extremo, ¿a quién tenemos? Al cliente. Entonces, una de las partes del contrato de fiducia es el cliente, es el consumidor financiero. ¿Y qué nombre jurídico recibe ese cliente? ¿Alguno de ustedes ha oído mencionar? Fideicomitente. Recibe básicamente tres nombres: fideicomitente, fiduciante o constituyente. Entonces tenemos un cliente por acá, y un fiduciario. El cliente recibe el nombre de fideicomitente. ¿Qué otro nombre? Fiduciante o constituyente. Fideicomitente, fiduciante o constituyente. ¿Quién puede ser en Colombia fideicomitente, fiduciante o constituyente? Cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, actuando individual o actuando pluralmente, es decir, bajo un consorcio, bajo una unión temporal, bajo un joint venture, como resultado de unas cuentas en participación, etcétera, etcétera. Y surge el tercero que puede constituir, que también puede ser cliente, es un patrimonio autónomo. Los patrimonios autónomos pueden ser clientes, pueden ser consumidores financieros en el mundo financiero. Y ahora vemos de dónde sale ese patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo, aquí, a pesar de que no es, de una vez les adelanto, ¿qué no es el patrimonio autónomo? Una persona jurídica. No es persona jurídica.
y a pesar de no serlo, es sujeto de derechos y de obligaciones, actuando a través del fiduciario, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos dos partes: fideicomitente, fiduciante y constituyente, y la fiduciaria. Y bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué acudo a una fiduciaria? ¿Sí? Y entonces surge, ya tenemos el quién, y muy importante en este negocio es el para qué, es decir, la finalidad. Uno no busca una fiduciaria sin tener una finalidad. Cuando ustedes van a un banco y abren una cuenta, ¿qué finalidad tienen? Uno, que les guarden una plata que se la pueden guardar mejor que ustedes, y ese contrato se llama un depósito. ¿Sí? Busco a alguien experto en guardar plata mía, en vez de que yo la tenga en mi cajón, la quiero tener en un banco. Dos, le digo, oiga, y si usted puede invertir la plata, inviértala y me produce una rentabilidad, entonces me reconoce un interés. Entonces es un contrato de mutuo con interés. Y adicionalmente, cuando yo quiera la plata, la puedo retirar cuando quiera, entonces me da plena libertad para sacarla, y puedo sacarla con una tarjeta de débito, con una transferencia, etcétera, etcétera. Cuando busco una entidad financiera por un CDT, ¿qué finalidad tiene? Una inversión. Se dicen, voy a poner mi plata, 1 millón de pesos que me regalaron de cumpleaños, y los voy a abrir un CDT en un banco, los voy a invertir. Pues cuando uno busca una fiduciaria, un fiduciario, es porque tiene ya una finalidad. Igual. ¿Cuál es esa finalidad? Ahora la vemos. Entonces aquí, importantísimo, con una finalidad. Tiene que haber una finalidad. Obviamente la finalidad, nuevamente, tiene que ser legal, ética y viable. En el Código de Comercio no van a encontrar que el Código de Comercio diga que la finalidad es ética. No lo dice, ¿cierto? No lo dice en ningún contrato, pero eso hace parte de cualquier relación contractual. Lo mismo que la viabilidad, que en materia de fiducia es que en realidad le genere valor, le sirva, lo necesite y le genere valor en lo que vaya a hacer. ¿Qué hace entonces? ¿Qué relación tiene ese cliente con la fiduciaria? En materia de fiducia mercantil hay un verbo, así como ahora que hablábamos de los penalistas, el verbo rector de la fiducia mercantil se llama transferir. Transferir. Y en realidad uno busca una fiduciaria para transferir. ¿Qué es el verbo rector? De la fiducia mercantil se llama transferir. ¿Y qué transfiere uno desde el punto de vista jurídico? ¿Qué transfiere? Bienes. ¿Y qué implica transferir? Implica pasar la propiedad de un sujeto a otro. ¿Y qué se transfieren? Bienes. Entonces uno busca a la fiduciaria para transferirle unos bienes. ¿Qué tipo de bienes se pueden transferir en fiducia mercantil? Cualquier tipo de bienes. Cualquier bien. Y esos bienes pueden ser determinados, indeterminados pero determinables, presentes, futuros, muebles, inmuebles, derechos. También puedo transferir obligaciones, puedo transferir activos, pasivos. ¿Sí? ¿Qué requisito deben tener esos bienes? ¿Qué bien creen ustedes que yo no recibiría como fiduciario? Primero, un bien que esté fuera del comercio. Entonces, ¿cuáles bienes quedan excluidos de esa transferencia? Los que no están en el comercio. ¿Sí? Entonces, un bien embargado, un inmueble embargado, no me lo pueden transferir. ¿Sí?
Un bien sujeto a un proceso de extinción de dominio donde haya una limitación a la transferencia de la propiedad, tampoco. Un bien producto de actividades ilícitas, no lo recibo. Entonces, si llega cualquiera de estos señores extraditados y dice, oiga, fiduciaria, quiero transferirle un lote, y en mi análisis digo yo, ¿quién me lo va a transferir? ¿De dónde tuvo los ingresos para obtener ese bien? Y considero en mi análisis que es producto de actividades ilícitas o de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de extorsión, etcétera, etcétera, no le recibo los bienes. Entonces el fiduciario hace un procedimiento de conocimiento de su cliente y de los bienes que el cliente me quiere transferir. Analizo los dos con un sistema que se llama SARLAF, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entonces, cuando ustedes abren una cuenta de ahorros, a todos ustedes los revisamos en el banco y miramos absolutamente todo. ¿Qué tienen? ¿Qué cuentas? Su celular, qué propiedades, de dónde han hecho, le pedimos sus estados financieros, los revisamos y hacemos todo un procedimiento y los miramos en algo que se llaman unas listas de control. Uno le llaman listas negativas, otros, y esas listas básicamente las más conocidas. ¿Cuál es la más conocida? En la que ninguno de ustedes quiere estar. Y si alguno está en la lista, queda eximido de esta clase y tiene 5. 5 que significa de los 5. 5, claro. Es que a mí me califican A, B, B más, B menos. Terrible. Entonces se llama lista Clinton. Entonces cuando usted hay noticias, si ven noticias, entró tal empresa en la lista Clinton o salió de la lista Clinton, esas son listas de control que usamos en el negocio financiero para determinar si aceptamos a un cliente y si le acepto unos bienes. Porque como hay transferencia, ¿qué se transfiere? ¿No qué transfiere? La propiedad. La propiedad se transfiere. Ahora, puedo transferir otro tipo de bienes distintos a la propiedad. Puedo transferir el usufructo. Ya, la propiedad plena, pues al dominio. Puedo transferir el usufructo. Puedo transferir la nueva propiedad. Como les digo, puedo transferir un pasivo, una obligación. Entonces, transfiero bienes. ¿Qué es lo que se hace en materia de fiducia? Transferir bienes determinados, indeterminados, como dijimos, presentes, futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de bienes. ¿A quién se transfieren los bienes? A la fiduciaria. Otra opción, al patrimonio autónomo. Entonces vamos a ver si es a la fiduciaria como fiduciaria, y entonces en mi activo entrarían los bienes que recibo de mis clientes. Entonces la respuesta está parcialmente bien, porque pues obviamente no hemos estudiado el resto. Esta fiduciaria, cada vez que celebra un contrato de fiducia mercantil, puede ser verbal el contrato de fiducia mercantil. ¿Puedo celebrar contratos verbales? Tiene una solemnidad el contrato de fiducia y tiene unos requisitos. La solemnidad depende del tipo de los bienes. 10. Todo contrato de fiducia mercantil tiene que constar por escrito. Por escrito. Ahora vamos a ver otras características, pero por escrito. Y como es por escrito, en ese contrato se va a decir que en virtud de la transferencia de los bienes a la fiduciaria no los recibe a título propio. Yo como fiduciaria no me vuelvo dueño de los bienes. El hecho de que me los transfieran no me hace dueño de los bienes, porque esa transferencia es a título de fiducia mercantil y en virtud de esa transferencia
es que nace, además de haber celebrado un contrato de fiducia por escrito, nace el patrimonio autónomo. Entonces, para que exista un patrimonio autónomo requiere haber celebrado un contrato de fiducia mercantil y haber transferido unos bienes. ¿Sí? Entonces, la fiduciaria, que dijimos se llama fiduciario, tiene una relación con ese patrimonio que recibe de sus clientes. Y técnicamente se llama la fiduciaria, hagamos el símil con una empresa. Los accionistas crean la empresa. Aquí los fideicomitentes crearon la fiducia, crearon el patrimonio autónomo. Los accionistas designaron un representante legal. Aquí no hay representante legal del patrimonio autónomo. ¿Por qué no hay un representante legal? Por algo que dije al principio que no era. No es una persona jurídica. Como no es una persona jurídica, esto que nace acá, en virtud de la celebración del contrato y de la transferencia de los bienes, técnicamente se llama, la fiduciaria es el vocero o la vocera y administradora del patrimonio autónomo. Entonces, ese fiduciario, siempre ustedes van a encontrar esas dos palabritas, vocera y administradora. No soy su representante, no soy el representante legal, soy el vocero y administrador del patrimonio autónomo. Y como soy el vocero, la transferencia de los bienes que me efectúan, cada vez que celebro un contrato de fiducia mercantil y me van a transferir bienes, le digo, muy bien, los recibo, pero en mi calidad de vocera del patrimonio autónomo que nació o se constituyó por virtud de la celebración del contrato de fiducia más la transferencia de los bienes. O lo pueden decir, ¿a quién se transfirió? Al patrimonio autónomo. Porque a partir del momento de la transferencia, el dueño de estos bienes, que antes era el cliente, era el dueño inicial, a partir de ese momento el dueño es el patrimonio autónomo. Entonces los bienes ingresan a la propiedad del patrimonio autónomo. Todos los bienes ingresan a la propiedad del patrimonio autónomo. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo un par de preguntas. ¿La primera puede haber un patrimonio autónomo sin bienes? Sí. Sí puede existir. Por ejemplo, me transfirió un apartamento con la finalidad de venderlo y después me va a transferir otro apartamento. Entre el momento en que ya lo vendí, me quedé sin bienes, pero el fideicomiso, el patrimonio, prevé recibir otros bienes a futuro. Entonces espera el ingreso de otros bienes. Entonces puede haber un patrimonio en ceros. Pero tiene que ya haber recibido algo. Tiene que haber recibido algo y haber sido objeto de la celebración de un contrato de fiducia. O sea, si no hubo transferencia, no hay patrimonio autónomo. Ahí hay dos teorías, que de hecho una está publicada en un libro que publicamos aquí con ustedes, que eso es la teoría del patrimonio autónomo. Si hay patrimonio autónomo sin transferir los bienes. La tesis nuestra en el negocio, en el mercado, es que no hay. Sí, yo hago unos reportes financieros en ceros, pero ahí no hay nada. Ahí firmé un contrato, pero si no recibo nunca un solo bien, pues nunca tuve un patrimonio separado e independiente, que vamos a ver es una característica, porque nunca tuve nada. ¿Sí? Otro dice, no, sí hay, pero en ceros, que a los efectos prácticos es lo mismo. Y la segunda es, si el bien es de esas excepciones, pues de los bienes que se pueden transferir, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que no hubo fiducia, porque es invalidado. Por ejemplo, un bien embargado. si está embargado no me lo pueden transferir, porque cuando yo vaya, incluso hay una teoría que yo puedo hacer una escritura pública sobre un bien embargado, pero en el momento en que la lleve a registro me la devuelven. Entonces nunca quedé propietario de ese bien. El que esté embargado lo saca del comercio, impide la transferencia a la fiduciaria del bien embargado.
La otra teoría es que una escritura que se corre sobre un bien inmueble embargado es nula de pleno derecho por objeto ilícito al estar embargado. Entonces dice, la escritura ya es nula, entonces aún menos. O sea, pues nulidad o existencia. Sí, así es. Y podría haber un patrimonio asociado a más de una fiducia, es decir, o sea, la fiducia es la que crea el patrimonio. ¿Quién la crea? La fiducia es la vocera y administradora, pero el patrimonio se crea con bienes transferidos por el cliente. Los clientes pueden ser varios, puede ser plural. Pero la fiducia puede ser una sola, más de una fiducia, digamos. Un cliente puede tener varios patrimonios autónomos, varios contratos de fiducia. Usted puede celebrar los contratos de fiducia que quiera, sobre bienes distintos, Y serían patrimonios autónomos todos. todos separados e independientes. Porque, digamos, ahorita miramos qué efecto tiene de que nazca un patrimonio autónomo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos bienes que salieron de la propiedad del cliente, me los transfirieron a título de fiducia mercantil y como vocera y administradora los administro para cumplir con ellos una finalidad? Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces no me queda claro que crear patrimonio autónomo es la fiducia. Se necesitan los dos elementos, obviamente, cliente y la fiduciaria. El cliente firma el contrato, por ese solo hecho, en nuestra opinión, no está constituido. Lo firmó, me transfirió los bienes, ahí surgió el patrimonio autónomo. Pero es que creo que había leído que para que se construya un patrimonio autónomo tenía que ser a través de una ley de cuotas. No, eso es en materia pública, que en la ley 80 solo permite los patrimonios autónomos cuando una ley los autoriza, pero eso es en materia pública. ¿Sí? Porque esto, acuérdense, la fiducia mercantil rige para relaciones, en este caso el contrato de fiducia, entre privados. ¿Sí? Entre privados. ¿Iba a hacer una otra pregunta? Listo. Entonces me transfirió los bienes, se volvió el dueño de los bienes el patrimonio autónomo. ¿Qué puede hacer un patrimonio autónomo y qué no puede hacer un patrimonio autónomo? Primero, puedo hacer lo que el contrato diga que puedo hacer. Si una sociedad puede hacer lo que su objeto social le permita, y si es una SAS, todo aquello que sea lícito, en materia de fiducia, un patrimonio autónomo puede llevar a cabo cualquier acto derivado o autorizado o aprobado en la constitución del negocio. Dicen el acto constitutivo. ¿Y cuál es el acto constitutivo de la fiducia? El contrato de fiducia. El contrato de fiducia. ¿Sí? Lo que esté en el contrato es lo que yo puedo hacer. Y solo lo puedo hacer para cumplir la finalidad que se estableció. ¿Quién establece la finalidad del contrato? El cliente, lo más importante, el cliente, el fideicomitente. Yo como fiduciario no puedo establecer la finalidad. La finalidad la tiene que establecer mi cliente. Él es el que dice para qué quiere la fiducia. Entonces, las finalidades están dadas en función de las necesidades del cliente y obviamente de lo que cada fiduciaria en cada caso sea su expertise, su conocimiento. Entonces yo digo, quiero invertir, le voy a transferir unos dineros para invertirlos. Entonces su finalidad será inversión. Quiero transferirle un lote, unos recursos de unos compradores, unos recursos de un banco, con la finalidad de desarrollar un proyecto inmobiliario y una vez construido, transferir las unidades inmobiliarias al beneficiario o al comprador. Esa es la finalidad. Otra finalidad aquí, vecina de ustedes, quiero transferirle un lote, quiero transferirle unos recursos de un crédito, unos aportes, contratar un constructor, un promotor, un comercializador
y después no vender, quedarme dueño de los bienes para arrendarlos, para operarlos, para administrar un hotel, y me voy a quedar con esa tarea por un tiempo indefinido. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿Vecino de ustedes? Bacatá. Una parte del Bacatá son 6 patrimonios autónomos con distintas finalidades. Otra finalidad, le voy a transferir estas acciones, necesito que usted reciba acciones de varios accionistas, queremos que la fiduciaria contrate un valorador de esas acciones y salga y las venda, y después de vender las acciones nos distribuya a cada uno según nuestra participación sobre las acciones. Quiero tener mi finca en un patrimonio autónomo. Entonces quiero que el dueño de la finca sea un patrimonio autónomo. ¿Por qué? Por seguridad. Quiero que en el folio de matrícula aparezca que el dueño de la finca es el patrimonio autónomo Uniandes. Y así va a figurar en el folio de matrícula. El dueño es el patrimonio autónomo Uniandes. Y si alguien dice, bueno, ¿y eso de quién es? La oficina de registro no sabe de quién es. Por lo menos puede ser que ni aparezca en la escritura. La escritura es pública, pero no necesariamente puede darse cuenta al ver el folio de quién es el patrimonio autónomo. No significa que la fiducia sea para ocultar bienes, porque aquí esa no es una finalidad. No es ocultar, no es insolventarse, no es defraudar, como a veces uno dice, no, haga patrimonio para ocultar los bienes, no. Esa sería una finalidad que, si alguien tuviera esa finalidad, ilícita. Pero el contrato es válido. Si alguien no me cuenta, no, yo lo que quiero es sacar de mi contabilidad, pero resulta que contablemente los bienes no desaparecen. A cambio de la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo, entonces, ¿qué recibe el cliente en su contabilidad? Te dicen, sacan 100 pesos de su bolsillo, 1.000.000 de pesos, me los entregan a mí, me los transfieren. ¿Qué reciben a cambio? Una certificación mía donde les digo que sus derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo valen 1.000.000 de pesos. Entonces se llaman los famosos derechos fiduciarios. Que derechos fiduciarios es la participación que cada cliente o fideicomitente tiene sobre un patrimonio autónomo. Si es un cliente el que constituye el patrimonio autónomo, ¿cuántos derechos fiduciarios tiene ese cliente? Los hice despistar con la pregunta ¿cuántos? ¿Sí? El 100%. Si yo soy el único cliente, el único fideicomitente, transferí un inmueble, tu finca, en Anapoima, en Mesa de Yeguas, ¿qué reciben a cambio? Una certificación que dice que son los titulares del 100% de los derechos fiduciarios. Si son 2 clientes, ¿cuántos reciben? Cada cliente. Depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que aporten. Puede ser, vamos a tener la participación según sus aportes. Usted aporta 100 millones y yo 1.000. Pues ¿cuánto va a tener cada uno? El porcentaje de participación sobre un total de 1.100.000, del valor que sumen los dos. Proporcional. O usted aporta una casa y yo voy a aportar la casa de al lado para un proyecto. Su casa la vamos a valorar en 1.000 y la suya en 800. ¿Qué participación tiene? Según el valor que le pongamos a cada casa, esa es su participación. Entonces, los derechos fiduciarios es el activo que recibe el cliente por transferir bienes a un fideicomiso. Entonces aquí tenemos los famosos derechos fiduciarios, que no son más que la participación que tiene un fideicomitente sobre el fideicomiso. Fideicomitente o, y ahora vamos a ver el O. Si un cliente viene, transfiere unos bienes a una fiduciaria
en virtud de lo cual se constituye un patrimonio autónomo con una finalidad. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos el qué, el quién, el cómo, el para qué. ¿Qué nos hace falta? En la lógica, ¿el? ¿Cuándo? No. ¿Dónde? No. Digamos, esto en Colombia. ¿Dónde? En Colombia. Este contrato así como está, se celebra en Colombia y se ejecuta en Colombia. El fideicomitente puede ser nacional o extranjero. Puede ser un no residente en Colombia que celebre un contrato de fiducia. Los bienes tienen que estar en Colombia, pero ¿puedo recibir bienes de afuera? Sí. Yo puedo tener inversiones en activos del exterior, puedo recibir pagos del exterior, pero ¿qué nos hace falta? Si hay una finalidad, ¿qué tiene que haber? Un beneficiario. Siempre que haya una finalidad hay que preguntarse, ¿y esa finalidad en beneficio de quién? ¿Para quién? Falta el para quién. ¿Sí? Esa finalidad puede ser, uno, ¿qué se les ocurre? Ideas. Para beneficio del mismo cliente. Entonces el cliente monta toda esta estructura en beneficio de él mismo. Entonces primero el beneficio del fideicomitente, de él mismo. Segundo, en la lógica puede ser o es un tercero. Entonces en beneficio de un tercero. 3. Así como en la teoría individualista, humanista, siempre hay una ecléctica, la mixta. Entonces el tercero, ¿qué es? Mixto. Puede ser en beneficio del mismo fideicomitente y de un tercero. Entonces mixto. Si es el fideicomitente, ese señor ya existe. Si es mixto, si es un tercero, ¿qué puede pasar con ese tercero? Que exista o que no exista todavía. Luego yo puedo celebrar un contrato de fiducia mercantil donde el beneficiario todavía es indeterminado, pero determinable. ¿Sí? Entonces ese tercero puede ser presente, puede ya conocerse, o puede ser futuro. El beneficiario puede ser que exista hoy, o que no exista, pero que crea que existe en el futuro. ¿Y como un tercero determinado? Dime. ¿Cómo un tercero determinado? Por ejemplo, tú puedes decir que el tercero será la sociedad que creemos entre dos. Vamos a crear una sociedad en 6 meses y el día en que creemos la sociedad, esa sociedad va a ser la beneficiaria. Puede ser mi primer hijo. Y si no llega a existir ese tercero, ¿qué pasa con la fiducia? Si no llega a existir, mientras existe el tercero, será tu fideicomitente. Y si no hay, incluso puede haber un beneficiario desconocido. Este ya es mucho más complejo, pero hay negocios fiduciarios con beneficiarios desconocidos. ¿Sí? El fideicomitente es uno, pero el beneficiario no se conoce, no se sabe. En los procesos de titularización, que esto lo verán por allá en qué año, en qué semestre, en la especialización. Me fui un poquitico más adelante, pero en las titularizaciones, donde ustedes todos los días está cambiando el dueño del título, porque él va a la bolsa, lo vende, compra, sale, entra, ahí ese beneficiario, las titularizaciones generalmente se pueden hacer con patrimonios autónomos. Títulos emitidos a través de patrimonios autónomos. Entonces el beneficiario no sé, solo sé el día que diga hoy pago, ese día los que se presenten son beneficiarios, pero yo llamo, todavía no sé quién lo tiene, quién vendió, quién compró. Muy bien. El beneficiario, ¿quién puede ser también? Una persona natural, una persona jurídica, mixta, individual, plural o un
patrimonio autónomo. Entonces el patrimonio, yo también puedo tener un patrimonio autónomo que sea beneficiario de otro patrimonio autónomo. Y puedo tener un patrimonio autónomo que constituya otro patrimonio autónomo. Si es en la misma fiduciaria, habrá un tema de conflictos de interés que hay que revelar, informar, manejar, administrar. Y si es en fiduciarias distintas, no hay conflicto de interés porque el vocero y administrador no es el mismo, serían distintos. Entonces tienen un patrimonio autónomo constituido en acción fiduciaria, que le dicen, con estos bienes va y se los transfiere a otro patrimonio autónomo que yo constituí en alianza fiduciaria, y va a ser el beneficiario. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hasta el momento, como abogado, no he mirado el código. ¿Qué es lo único que saben del código hasta el momento? ¿Qué es el artículo? 1226 y siguientes del Código de Comercio. Entonces aquí que me van a prestar el Código de Comercio, muchas gracias. Vamos a ver si nos aprendimos un artículo, porque si ustedes se aprenden este artículo bien, de aquí en adelante va a fluir todo el tema fiduciario. De cualquier negocio al que ustedes se enfrenten, desde que conozcan esta estructura, tengan claro quién participa. Y entonces, a este señor se llama, dijimos, beneficiario. El beneficiario, ¿qué otro nombre recibe en la norma? Un nombre muy bonito, pero para que no los vayan a, como decía un amigo, a tramar una firma de abogados importante, entonces le dice, ala, pero el beneficiario, el fideicomisario, ¿lo analizaste? Y ustedes, fideicomisario, ¿qué es esa vaina? Pues fideicomisario es lo mismo que beneficiario, así como hay fideicomitente, el beneficiario se llama fideicomisario. Entonces esto se llama beneficiario o fideicomisario. Fideicomiso es lo mismo que... Y ahí voy. Entonces, cuando uno habla de patrimonios autónomos, generalmente también lo llaman fideicomiso, ¿sí? Pero es lo que no se debe confundir con lo que les decía a ustedes al principio, que es el fideicomiso civil, que es otra cosa distinta. Pero entonces es usual que a esto también, aparte de llamarlo patrimonio autónomo, le digan fideicomiso. Ah, es que tengo el fideicomiso tal, hay que constituir un fideicomiso. Entonces eso se refiere al patrimonio autónomo, no tanto referido a la fiducia mercantil, sino al patrimonio autónomo, porque a veces la palabra fideicomiso también lo usan para llamar lo que vamos a ver a continuación, después de leernos este articulito. De la fiducia, artículo 1226. Y entonces ustedes me van respondiendo. La fiducia mercantil es un negocio jurídico, en virtud del cual una persona llamada, pueden ver todos el unísono, tranquilos, 1 de la tarde y todo, pero yo como ya fui a bendito calentado, a todo, entonces, una persona llamada, fideicomitente, ¿qué hace? Transfiere. ¿Qué transfiere? Bienes. A otra llamada, y entonces ustedes ya saben que le agregan un know-how al artículo. Sí, es al fiduciario, pero no es a él a título propio. Los bienes no ingresan a mi contabilidad. Es al fiduciario como y administrador del patrimonio autónomo, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el cliente o fideicomitente o constituyente en provecho de este, o sea, del fideicomitente o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. ¿Listo? Y lo fácil que es la fiducia mercantil. ¿Sí? Yo les digo, si esto uno lo coge y se entiende esto así como lo vimos, de aquí en adelante cualquier fiducia la conoce.
cualquier contrato de fiducia que le presenten. Le vamos a agregar otras dos cositas. Ya dijimos, ya tengo la palabra, que el único que puede establecer la finalidad es ¿quién? El cliente. Entonces aquí dice, una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. El fiduciario puede ser fideicomitente de sí mismo. Yo puedo, como acción fiduciaria, celebrar un contrato de fiducia con acción. No, yo no puedo ser ni fideicomitente de mis negocios, y si no puedo ser fideicomitente, ¿qué no puedo ser? Beneficiario. Yo no puedo ser beneficiario de mis fideicomisos. La fiduciaria no puede ser beneficiaria de sus propios fideicomisos que administra. En cambio, otra fiduciaria sí lo puede ser, otra, pero la misma no. Ahora sí tu pregunta. Porque dejáramos claro cuáles eran los elementos de la esencia de este contrato. Vamos a ver. ¿Qué es un elemento de la esencia? O sea, si no hay uno de estos elementos puede convertirse o creerse que estamos dentro de otro contrato. Es aquel elemento sin el cual no es, deja de ser o es otra cosa, ¿cierto? Y entonces yo hablé aquí de fideicomitente. Si no hay fideicomitente, hay contrato. Pues la lógica, pues si no hay parte, pues no hay ningún contrato. Pero ese sería un elemento de la esencia. No, porque obviamente si no tengo clientes, si no tengo partes, no hay contrato. En cambio, ¿qué pasa? Primer punto importante. Si no se transfieren los bienes. ¿Cuál es el efecto de no transferir bienes? Que no existe el contrato. Pueden pasar dos cosas. Si los bienes no se transfieren, sino que se entregan, es decir, no hay un cambio, no hay una sustitución